mal día para Mario Vargas Llosa, para las cloacas judiciales y mediáticas y toda la internacional facha en la que Bolsonaro ha sido un elemento importante. Luego de ser acusado de múltiples delitos que fueron posteriormente anulados, luego de ser encarcelado injustamente durante casi 2 años en los que ha visto morir a su hermano y a su nieto, el que un día se convirtió en el mandatario más popular de la historia de Brasil, vuelve a ganar la presidencia. Y esto es histórico para Brasil, pero no solo para Brasil, también para Latinoamérica y para el mundo. ¿Cuáles son los desafíos de Brasil, Dina? Bueno, Lula ya avisó que este sería un gobierno de un único mandato, es decir, hablamos de 4 años y 4 años dan para lo que dan, pero ya marcó algunas prioridades de su gobierno de aquí a 2026. Primero, y lo más urgente, acabar con el hambre. Bueno, recordemos que con Bolsonaro el país, que es además de uno de los principales productores de alimentos del mundo, regresó al mapa del hambre de Naciones Unidas después de haber estado fuera casi 8 años. Exacto. Ahora mismo, según la FAO, más de 60 millones de brasileños viven en alguna situación de inseguridad alimentaria, comen una vez al día, en el mejor de los casos. En una entrevista que le han hecho en campaña, dijo Lula entre lágrimas que era algo inconcebible que en una potencia agropecuaria tantísima gente pase hambre. También dijo que su gobierno sería un gobierno más de coalición, no un gobierno del PT. Gobernaré para 215 millones de brasileños. Somos un país, un pueblo. Hay que bajar las armas. El pueblo está cansado de ver al otro como enemigo. Bueno, un discurso loable y un auténtico desafío en un contexto en el que 58 millones de personas en Brasil han votado a Bolsonaro y con un parlamento opositor. Sí. Bueno, tras el anuncio de su victoria, habló también de que su gobierno retomaría la protección de la selva amazónica. Este es otro desastre que deja la gestión de Bolsonaro. Durante estos últimos 4 años, la deforestación de la Amazonía ha batido récords en beneficio de las corporaciones extractivistas, madereras, en fin, grandes capitales. Bueno, todo esto tiene lógicamente implicaciones internas para Brasil, pero, como decía Sina, esto también tiene una enorme trascendencia y potencialidades transformadoras, no solamente para la región latinoamericana, sino para todo el mundo. ¿Puedes explicar esto? Bueno, uno de los sellos de sus gobiernos anteriores, más allá de las políticas sociales, ha sido la política exterior, especialmente de desarrollo e integración sudamericana. Brasil con Lula fue potencia internacional y esta noche avisó en su discurso que Brasil ha vuelto, que no puede seguir relegado al papel de paria mundial. La presidencia de Lula, por lo tanto, podría potenciar a toda la región, darle un paraguas a toda Latinoamérica para tener más poder en la negociación. A solas es más complicado, no es lo mismo solo México, solo Colombia, solo Argentina, que México, Colombia, Argentina, Cuba, Venezuela, Brasil, Honduras, todos juntos. Ya en campaña Lula hizo una propuesta que a mí me parece muy interesante, que es la de crear una moneda única suramericana, el SUR, incluso propuso ese nombre, que serviría para librarse de la dependencia del dólar y para combatir la inflación. Vamos a ver si va a ser posible esto en 4 años, pero desde luego sería un factor estabilizador muy importante, sobre todo para países como Argentina, que baten récords de inflación y tienen tremenda escasez de divisas. La salida de Bolsonaro es simbólica también para la región porque se trataba del último integrante aún en funciones del ya muerto Grupo de Lima, fundado con el único objetivo de sacar a Nicolás Maduro del poder y colocar a Juan Guaidó, al que ahora no saben cómo desechar. En estas horas se está viralizando una fotografía en la que aparecen los líderes del otrora importante y ahora inexistente organismo juntos, tachados todos, ahí están, el expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, el colombiano Iván Duque, Sebastián Piñera, Mauricio Macri y finalmente Jair Bolsonaro. Bueno, es una buena ilustración del camino que ha transitado América Latina en los últimos años. Hay un hartazgo popular evidente respecto a las políticas neoliberales serviles a Washington, que en muy poquitos años han dado lugar a golpes de Estado, a intentos de magnicidio, a la aparición de presidentes títeres, y parece que esto se está traduciendo en un apoyo a gobiernos que podríamos llamar genéricamente progresistas. Y sí, bueno, como dije, Latinoamérica tendrá ahora más poder para negociar al sumar en sus filas a una figura tan importante a nivel internacional como Lula. Si se apuesta al multilateralismo, como prometió Lula, tendrán un papel clave en la construcción del nuevo orden global del que todos estamos hablando en estos últimos meses. A nivel económico, hasta podrían sacar beneficios de este contexto geopolítico de competencia entre Estados Unidos y China, convirtiéndose en un polo importante de inversiones, proyectos de infraestructura, tecnología, comercio, etcétera. A nivel diplomático, con Brasil de regreso en el tablero
claro, estamos hablando de una región que podría ser decisiva para la resolución pacífica del conflicto que nos tiene a todos en vilo. Ni Rusia, ni Estados Unidos, ni Europa ahora mismo parecen estar dispuestos a buscar una salida negociada a esta guerra. AMLO ya hizo un intento pacificador proponiendo un plan de cese de hostilidades que fue rechazado por Kiev al considerarlo favorable a Rusia. La voz de Lula podría tener un peso determinante. Al inicio de la guerra, Lula condenó la invasión rusa, pero dijo que si Zelensky quisiera paz, la estaría negociando, con lo cual Zelensky quiso la guerra y es tan culpable como Putin, según Lula. Unas declaraciones que enseguida lo catapultaron al Olimpo de los pro-Putin y la izquierda Isengard, donde tú llevas un rato ya y bueno, todos nosotros. Fijaos que lo que está diciendo Ina es exactamente así. En aquel contexto, cuando Lula hizo esas declaraciones diciendo el responsable es Putin, pero Zelensky no es ningún santo y tiene su parte de responsabilidad, entonces La Vanguardia hizo un titular en la que habló de el brasileño Lula, echa la culpa a Zelensky. Entonces ya no era ni siquiera expresidente. Claro, si para La Vanguardia dejas de asumir la disciplina de la OTAN, entonces, bueno, pues eres putinista aquí y en Sao Paulo. Y más allá de la desfachatez, ¿no?, de reducir al brasileño Lula a etiquetas, una de las cosas por las que dice Lula que va a abogar durante estos años es por integrar a más miembros en el Consejo de Seguridad de la ONU y, ojo, acabar con el derecho a veto. Algo que a Rusia le perjudica muchísimo, a Rusia, a China, a Estados Unidos, entre otros, que tienen derecho a veto. Es decir, Lula tiene una visión totalmente independiente de todas esas corrientes actuales, de otras potencias globales o regionales, y a la vez tiene un poder integrador muy fuerte a nivel internacional y una credibilidad, si quieres, para hablar tanto con Latinoamérica como con Europa, con China, con África, con Estados Unidos. Su victoria es una gran oportunidad para la región, que no quita que haya que tener el ojo puesto en el bolsonarismo, que se mostró muy fuerte y consolidado, en el fascismo representado por Milei, que parece ganar terreno en Argentina, y sobre todo en un posible regreso de Trump al poder en Estados Unidos. Así es. Gracias, compañera.